bueno, gracias a la doctora Florencia, me perdió la otra doctora que venía María, y a la doctora Abreu por invitarnos a ser parte de este ciclo de charlas. Y como decía Elisa recién, muchas gracias por estar conectados un día lunes a esta hora, después seguramente de un día largo de trabajo. Para nosotros es muy importante y lo valoramos muchísimo. Entonces, el comienzo de este ciclo lo vamos a hacer con un tema. Yo soy nutricionista, además de tener esta posición en Medtronic en este momento, y siempre me apasionó estudiar y comunicar acerca de cuestiones que tienen que ver con la alimentación en diabetes tipo 1. Vamos a empezar entonces este ciclo de charlas hablando de cómo podemos simplificar justamente el manejo prandial a través de la automatización con el sistema Minimed 780G. Yo voy a compartirles ahora la pantalla para que ustedes me digan si se ve, y yo creo que ahí la doctora Abreu me va a estar ayudando con el chat. Si ustedes tienen preguntas, comentarios para hacer, me los van haciendo y no perdemos así nada de lo que vamos compartiendo. Muy bien, ahí ustedes me avisan cuando vean la pantalla. ¿Ya se ve? Sí, se ve. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como les contaba, vamos a hablar en el día de hoy de cómo simplificar el manejo prandial con el sistema Minimed 780G. Y a modo de introducción, contarles que cuando nosotros pensamos en qué factores afectan la glucosa, hasta la fecha se han identificado más de 43 factores que impactan en los valores de glucosa. Y cuando se evalúan esa cantidad de factores, nos encontramos con que solamente el 15% de esas variables que afectan la glucosa están bajo el control de las personas que viven con diabetes tipo 1, tienen que ver con sus comportamientos. Y hay un 85% de esas variables que son situacionales. Esto quiere decir que son independientes de cómo el paciente actúe y que están influenciadas por otros factores. Entonces, un grupo de investigadores de Canadá desarrolló una encuesta de distrés relacionada a la diabetes. Y ahí se identificaron 7, perdón, componentes que tienen que ver de manera mayoritaria con este estrés relacionado a la diabetes. Y fíjense que el distrés alimentario aparece como uno de estos factores más preponderantes en sufrir este estrés o esta angustia relacionada con la diabetes. Y cuando nosotros hablamos de cuáles son estos factores alimentarios, no tiene que ver solamente con contar carbohidratos. Contar carbohidratos es una carga del tratamiento que la vamos a ver a lo largo de la charla. Pero también hay cuestiones que tienen que ver con la hipervigilancia con la comida, con la culpa por comer alimentos que impactan negativamente en la glucosa, por contar carbohidratos de manera incorrecta, y lo que es peor a veces, por contar carbohidratos de manera correcta y que aún así no funcionen. ¿Cuántas veces los pacientes nos dicen, yo como siempre la misma comida a la misma hora, y un día me va bien contando esta cantidad de carbohidratos y otro día me va mal? Porque hay muchos otros factores eh, que influyen en la glucosa postprandial. Y así, un estudio que evaluó cómo se sentían los pacientes que transicionaban, en este caso eran adultos, desde múltiples dosis de insulina con glucometrías capilares al sistema automatizado Minimed 780G. Y este grupo de pacientes reportó mejoría en 4 categorías del cuestionario de calidad de vida, como el bienestar general, como sentirse mejor a la hora de hacer las cosas diarias, de hacer las cosas normales, y se sintieron mejor y más cómodos también alrededor de las comidas, con esto de sentirse de manera más normal. ¿Cómo entonces el sistema Minimed 780G puede ayudarnos a esta sensación de los pacientes de sentirse que tienen una menor carga relacionada al tratamiento? Yo sé que ustedes conocen este sistema, pero solo para hacer un repaso de las características principales y para meternos de lleno en una parte de la tecnología que tiene este sistema y que ayuda en el manejo prandial, vamos a repasar brevemente cómo funciona el algoritmo de este sistema automatizado. El sistema Minimed 780G tiene
hablamos de que es un sistema porque por un lado tenemos una bomba de insulina, por el otro lado tenemos un monitoreo continuo de glucosa y hay detrás una mente que es el algoritmo, que es la que se encarga de tomar los datos de glucosa, de lo que brinda el monitoreo continuo de glucosa cada 5 minutos, y por el otro lado, en base a muchos cálculos que se hacen detrás del algoritmo, poder determinar cada 5 minutos la infusión de insulina basal y la infusión de insulina en forma de autocorrecciones si son necesarias. Entonces, de nuevo, para hacer un repaso, el sistema Minimed 780G permite que ustedes, como equipo de salud tratante, pueda determinar si en un paciente van a colocar un objetivo de autobasal de 100, de 110 o de 120, lo que va a permitir que ustedes puedan personalizar el tratamiento a las diferentes características del paciente, de lo que las doctoras, de lo que Malena, el equipo del distribuidor también nos ha comentado, es que en Uruguay, a través de la cobertura que se tiene con que se tiene con el fondo, tenemos un gran número de pacientes de edades más pequeñas, de edad pediátrica. Entonces, ahí este sistema también les permite a ustedes poder elegir un objetivo de autobasal de 100, quizás en los más grandes, en los que están por encima de la edad escolar, y un objetivo de 110 o de 120 en los que son más pequeños. Entonces tenemos por un lado esta autobasal que va a tratar de llevar esta glucosa cada 5 minutos en esta infusión automatizada, pudiendo aumentar las liñitas grises que ustedes ven acá a medida que la glucosa aumenta, y cuando la glucosa cruza el umbral del 120 miligramos por decilitro y la insulina de autobasal se encuentra en su máximo de infusión de insulina, que esto es diferente para cada paciente, pueden aparecer las autocorrecciones, que son como bolos que también pueden ser administrados cuando sean necesarios cada 5 minutos para poder lograr que la glucosa llegue nuevamente a 120 y de ahí, desde 120, sea la parte de autobasal el que esté tratando de llevar al paciente de nuevo a rango. Entonces, en un sistema automatizado, esto que en el pasado teníamos como muy separado de el porcentaje de basal y el porcentaje de correcciones, aquí se queda de alguna manera como más amalgamado, que es como ocurre cuando una persona tiene su páncreas funcionando de manera sana, de manera normal. Entonces, este es uno de los pocos algoritmos que permite esta autocorrección tan temprana y tan frecuente como cada 5 minutos, pero que a su vez permite que cuando la glucosa tiende a bajar, se puedan retirar tanto las autocorrecciones, que acá se ven en color rosa, como la autobasal, pudiendo el paciente estar un periodo de tiempo que puede ser desde algunos minutos hasta 1 hora o 2 horas o un poco más, sin recibir insulina para prevenir estas hipoglucemias. Matías, quien voy a spoilear un poquito la charla que viene para que todos se conecten también. Matías, mi compañero de Medical Science, les va a hablar bastante de cuáles son los resultados que se obtienen con el sistema Minimed 780G en el mundo, con ya más de 320.000 pacientes, y que estos resultados de mejoría en el tiempo en rango son ganando un porcentaje de tiempo de lo que se estaba en hiperglucemia sin aumentar el porcentaje de tiempo en hipoglucemia, precisamente por esta capacidad que tiene el sistema. Adicional, contarles que cada uno de estos bolos de autocorrección, que pueden administrarse cada 5 minutos, van a pasar por toda una batería de análisis antes de ser entregados. Porque el sistema Minimed 780G, además de tener en cuenta la glucosa que nos está mostrando el sensor, la data que el algoritmo ha ido recopilando a lo largo de los últimos 6 días y actualizando toda esta información cada medianoche. Adicional a eso, el algoritmo mira siempre hacia adelante, haciendo una predicción de lo que va a ocurrir en las siguientes 2 o 4 horas, haciendo que cada vez que hace el cálculo de cuál es la autocorrección que tiene que entregar, si predice que va a haber una hipoglucemia hacia adelante,
disminuye la cantidad o puede hasta ir a cero con la cantidad. Siempre está, no solamente recolectando toda la información para hacer el cálculo, sino mirando hacia adelante con la capacidad de poder predecir las hipoglucemias y en función de esto entregar la cantidad de insulina. Y yo les comentaba que el sistema, además de la autobasal, de las autocorrecciones cada 5 minutos, tiene además un módulo que se llama módulo de detección de comidas. Este módulo de detección de comidas lo que permite es que cuando la glucosa sube de manera brusca, cuando ocurre una subida brusca, un cambio muy pronunciado en la glucosa, teniendo en cuenta la tasa de cambio de esas últimas 3 glucosas, que serían los últimos 15 minutos, porque recordemos que el sensor va midiendo cada 5 minutos, si detecta este ascenso brusco, se activa este módulo de detección de comidas que permite que las autocorrecciones, que acá están graficadas en azul, puedan ser más intensas. Entonces, aquí sería el comportamiento de la glucosa en el color más oscuro si el algoritmo usara sus autocorrecciones como las usa de manera habitual. Y aquí, en color gris más clarito, la curva menos pronunciada y volviendo a rango de manera más rápida, cuando el algoritmo pone en acción este módulo de detección de comidas que permite entregar en cada una de esas autocorrecciones una cantidad extra de insulina, porque al detectar este cambio brusco en la glucosa, entiende, aunque todavía no es una mente, este algoritmo no tiene inteligencia artificial, entiende por los valores previos y por los cálculos previos que eso tiene que ver con una comida que el paciente no anunció. Y ahora nosotros vamos a ver ejemplos de cómo puede manejar eso en la vida real. Entonces, esto es para que ustedes solamente tengan en mente cuando hablemos de los diferentes desafíos prandiales, con qué juega el algoritmo para poder lograr los resultados que se logran. Esta decía lo mismo, se las voy a pasar y vamos a revisar el primero de los desafíos de la alimentación que tienen que ver con el timing, con el tiempo de anticipación del bolo de las comidas. Entonces, nosotros veníamos conversando de que hay una carga del tratamiento que está asociada a las comidas y si nosotros nos ponemos a pensar, hace todo el sentido que esto sea así, porque la mayoría de las personas comemos entre 2, 3, 4, los niños y los adolescentes un poquito más de veces en el día. Entonces, si cada vez que comemos tenemos que ponernos a activar los cálculos del conteo de carbohidrato, pensar con cuánto tiempo de antelación colocar el bolo, pensar si la comida tiene grasas y proteínas, pensar si me voy a quedar sentado, voy a salir a hacer ejercicio, todo esto 3, 4, 5 veces en el día, todos los días, es normal que genere una de las cargas más pesadas asociadas al tratamiento, al manejo intensificado de la diabetes tipo 1. Y sabemos que esto puede influir de manera significativa en los resultados clínicos. Los diferentes registros nos han mostrado que las personas con diabetes tipo 1 omiten aproximadamente 2 bolos por semana. Si yo les hago pensar en este momento a ustedes en sus pacientes, seguramente que ya tienen unos cuantos en mente que les ocurre esto, de olvidar 2 bolos de comida durante la semana. Y así, cuando hablamos del desafío de contar carbohidratos, también hay diferentes publicaciones que nos muestran cómo el conteo de carbohidratos está lejos de ser una ciencia exacta y que hay una tendencia a que los pacientes subestimen, es decir, consideren una menor cantidad de carbohidratos de sus comidas. Y esto tiene que ver mucho, está muy asociado con el tamaño de las comidas. No está puesto en esta diapositiva, pero un estudio nos mostró que cuando las comidas son chicas, menos de 30 gramos de carbohidratos, el paciente tiende a colocar un poquito más, pero que cuando las comidas son grandes, más de 60 gramos de carbohidratos, un porcentaje muy alto de los pacientes subestima esa comida con la consecuente hiperglucemia posterior. A su vez, hay un 33% de hiperglucemias, de episodios de glucosa alta, que no van seguidos de un bolo de corrección. Y adicional, les cuento que
de esos bolos que van seguidos, de esas hiperglucemias que van seguidas de un bolo de corrección, la mitad, la cantidad es errónea. Entonces, esto que decíamos antes de omitir 2 bolos por semana puede llevar a un incremento en la hemoglobina glicosilada de hasta 0,5, 0,4, es decir, impactan las decisiones relacionadas en la alimentación con el control clínico. Este es un estudio que ya tiene bastantes años, que no está hecho con un sistema automatizado, pero a partir de este estudio fue que se empezó a considerar de manera como más firme esta indicación de la importancia de anticipar el bolo de la comida, es decir, no colocar el bolo de insulina inmediatamente se está iniciando la comida, sino hacerla unos minutos antes. Entonces, si nosotros miramos esta curva en rosado, nos muestra el comportamiento de la glucosa a lo largo de los minutos posteriores al inicio de la comida, cuando se hace una anticipación del bolo de 20 minutos. Y luego vemos lo que ocurre en azul, cuando el bolo se administra inmediatamente en el momento de iniciar la comida, y en azul más oscuro si se hace posterior a la comida. Nosotros hoy sabemos que con el sistema Minimed 780G tenemos 2 factores que son los que repasamos recién, que nos ayudan en esta flexibilidad a la hora de anticipar el bolo. Y esto tiene que ver con las autocorrecciones, porque si recordamos lo que repasábamos recién, cuando la glucosa empieza a subir, cruza el umbral del 120, la insulina basal está a su máximo, aparecen las autocorrecciones. Entonces, ahí ya tenemos una ayuda que permite cierta adaptabilidad y flexibilidad en el momento de iniciar el bolo. Y por el otro lado tenemos lo que revisábamos recién, que es este módulo de detección de comida. Ahora, la primera pregunta para pensar todos juntos es, ¿qué pasa con un bolo tardío con pacientes que están en el sistema Minimed 780G? Y a partir de ahí, ¿cuál sería la recomendación? Ahí solo para chequear que estén despiertos, quiero preguntarles, pueden levantar manitos o usar cualquiera de los stickers que aparecen en Zoom para preguntarles si tienen pacientes que se les olvida colocar el bolo o si colocan el bolo de manera tardía. Sí, siempre. Ah, qué No, suerte, estaban todos que se ahí. Muy bien. olvidan, que se olviden de... Sí, yo estaba, es más, anoté acá para decirte después que esa estadística de 2 bolos por semana, yo creo que en mis pacientes es más de 2 por semana, porque son muchos adolescentes o jóvenes, adultos muy jóvenes, y olvidan mucho más que 2 veces por semana, Ay, lamentablemente. qué bueno que me lo dijiste vos, porque cuando yo vi esa estadística también dije, la verdad que es una estadística que es bastante buena en relación a por ahí lo que uno observa y sobre todo, como vos decías, en esa población de niños y de adolescentes. Anita, Excelente. Anita Lujambio está diciendo que también tiene. Ah, Puso acá en perfecto, el chat. perfecto, 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 los tengo ahí, muy bien, todavía están ahí. Excelente. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos específicamente de pacientes usando el sistema. Entonces, acá lo que nosotros podemos ver es que fíjense ustedes que alrededor de las 15 horas, nosotros lo que vemos es que el paciente carga 5 gramos de carbohidratos, ¿sí? Pero la glucosa sube de manera muy pronunciada y si nosotros miramos aquí abajo, vemos que es autobasal está a su tope, ¿sí? Fíjense que es el tope de este paciente en una meseta administrando insulina de manera continua y además hay muchos bolos de autocorrección. Lo que ocurrió acá es que probablemente el paciente no comió 15 gramos de carbohidratos, sino que comió una cantidad más importante. ¿Qué hizo el paciente entonces acá alrededor de las 17 horas? Cargó otros 15 gramos de carbohidratos, porque ahí dijo, ay no, no eran 5, eran más lo que me comí. O cargué 5 porque pensaba comer 5, pero después comí una mayor cantidad, que esto también en niños y adolescentes es muy frecuente. Lo que ocurrió después, porque el paciente cargó aquí el 100% de los carbohidratos que había comido aquí, no aquí. Y lo que ocurre después es que como ya había más insulina a bordo dada por los bolos de autocorrección, el sistema no sabe que estos carbohidratos no fueron consumidos aquí y que fueron consumidos aquí.
De manera que lo que ocurre después es un descenso brusco de la glucosa que puede llevar al paciente, incluso luego de haber suspendido toda la insulina basal, a una hipoglucemia. Y esto tiene que ver con que ahí hay eh, como un, como algo que no se encastra, que es que los pacientes ingresan a la bomba la cantidad de carbohidratos, no en el momento que fueron consumidos, sino de manera tardía. Y el algoritmo no tiene la posibilidad de saber que estos carbohidratos no fueron consumidos a las 5 de la tarde, sino que fueron consumidos a las 3:30 de la tarde. Entonces después podemos ver una baja en la glucosa. Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando tienen estos casos? Que como ustedes me comentaban, son bastantes. La recomendación con 780 es que si pasaron 30 minutos desde el inicio de la comida, si la tendencia de la glucosa no es a la baja, la recomendación es que el paciente ingrese carbohidratos para poder enviar el bolo, pero que ingrese el 50% de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque parte de esa insulina que se necesita para volver a rango la curva de glucosa ya fue administrada en forma de autocorrecciones por el sistema. Entonces, si pasaron 30 minutos, 45 minutos, ingresar la mitad de los carbohidratos que se consumieron porque la otra parte de insulina ya le dieron las autocorrecciones. Ahora, ¿qué hacer si pasaron más de 30 minutos, más de 45 minutos desde que se inició la comida? La recomendación es no hacer nada, porque el riesgo que se tiene de ingresar carbohidratos cuando pasó más de media hora, ya con todas las autocorrecciones administradas, el riesgo de hipoglucemia es mayor que lo que se pueda lograr ingresando los carbohidratos. Y ahí es muy importante también trabajar la expectativa del paciente. Y es pensar y hablar con él acerca de qué, o con ella, probablemente esa curva postprandial no sea la mejor de todos los días porque hay un desbalance en el momento en que se colocó la insulina y se cargaron los carbohidratos. Entonces, fíjense acá un ejemplo de cómo el paciente cargando la mitad de los carbohidratos, después de que se olvidó colocar un bolo o lo colocó de manera tardía, ayudan a tener un mejor control de la glucosa sin autocorrección. Aquí entonces nosotros podemos observar un poquito antes de las 8 que la glucosa empieza a subir y acá no vemos ninguna carga de carbohidratos, ningún bolo iniciado por el usuario, por el paciente. Entonces, aquí el paciente luego de media hora carga la mitad de los carbohidratos que consumió y la glucosa vuelve a rango con la autobasal y con la cantidad de insulina que en este caso fueron 3,8 unidades para esa cantidad de carbohidratos, volviendo de nuevo a rango sin riesgo de hipoglucemias. Entonces, cuando nosotros evaluamos el timing, que era el primer desafío que íbamos a repasar del manejo prandial, podemos ver en el caso de arriba, y ahí también una recomendación cuando ustedes vayan a buscar el tiempo del bolo, cuánto está anticipando este paciente el bolo, es que ustedes busquen por aquí debajo siempre la cantidad de carbohidratos cargados por el paciente, ¿sí? Y vean cuándo empieza a subir la curva. Si la curva de glucosa empieza a subir después que el paciente ingresa los carbohidratos, es que está anticipando el bolo, ¿sí? Si, ahora vamos a ver otro ejemplo donde no lo anticipa, si la curva empieza a subir antes o por encima del momento de la aplicación del bolo, ese bolo está siendo administrado de manera tardía, que es lo que vamos a ver acá abajo. Me voy a correr un poquito a nosotros aquí arriba. Y entonces, fíjense, acá es bastante exagerado lo tarde que este paciente coloca los bolos, pero es solamente para que ustedes puedan afilar el ojo de ir a buscar los bolos tardíos. Si ustedes ven una curva de glucosa ya en subida o ya bajando o en su pico máximo y debajo ven un bolo de comida iniciado por el usuario, ese paciente consistentemente está haciendo bolos cargando los carbohidratos de manera tardía. Y miren que en todos, después lo que ocurrió, salvo en este, que quizás comió bastante de esa cantidad, hay una tendencia a un descenso muy brusco que lo lleva a un 5% de hipoglucemia en este día.
Y de nuevo, nosotros podemos ver acá en acción la autobasal a su tope máximo y los bolos de autocorrección tratando de compensar esa carga de carbohidratos que no fue realizada por el paciente. Ahí entonces el riesgo posterior de hipoglucemia. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, todo bien. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Gracias, muchas gracias. ¿Qué pasa ahora si el paciente se olvida el bolo por completo? ¿Sí? No es que como estaba de manera tardía, me acordé, lo voy a poner, voy a pensar si cargo 50 gramos de carbohidratos o no. Esto también puede pasar. Entonces, hace un tiempo, con un grupo pequeño de pacientes, con 14 adultos, esto fue realizado en adultos, se evaluó qué pasaba cuando las comidas no se anunciaban directamente. Entonces, aquí lo que se hizo fue, con este grupo pequeño de 14 pacientes, eh, pedirles que en diferentes momentos del tiempo usaran cargar los carbohidratos o no anunciar las comidas. Entonces, lo primero, los pacientes pasaron todos 7 días en un modo manual con suspensión predictiva y se quedaron 4 días en un hotel en un periodo que se llamó este periodo de Villa, donde los pacientes eran controlados, donde se les daban comidas predefinidas con una cantidad predeterminada de carbohidratos, entre 40 y 80 gramos, y se les pedía que fueran haciendo sus registros, se los evaluaba cómo estaba haciendo su control acá ya en modo SmartGuard, con SmartGuard activado en 780 automatizado. Después de esos 4 días, los pacientes volvieron a sus casas durante 3 meses y se les pidió que no anunciaran ninguna comida que tuviera hasta 80 gramos de carbohidratos. Ninguna de las comidas con 80 gramos de carbohidratos o menos debían ser anunciadas. Los pacientes iban teniendo junto con el equipo de salud como consultas telefónicas para ir viendo que todo estuviera ok. Y luego de pasados esos 3 meses, se les pidió a los pacientes que durante los siguientes 3 meses anunciaran absolutamente todas las comidas. Un dato interesante para remarcar de cuál fue la configuración de este estudio, los pacientes estaban con una configuración óptima recomendada. Esta configuración óptima recomendada es con un objetivo de basal automático de 100 miligramos por decilitro y con un objetivo de tiempo de insulina activa de 2 horas. Nosotros decimos que esta es la configuración óptima recomendada en adultos, porque es la configuración que ya con estos más de 320.000 pacientes en el mundo nos muestra de manera consistente en todos los países que se obtienen los mejores resultados utilizando esta configuración óptima recomendada. Y esa fue la configuración que usaron los pacientes de este estudio. Entonces, fíjense cómo les fue luego de estas comidas no anunciadas, en el periodo de comidas no anunciadas y en el periodo de comidas anunciadas. A ninguno de ustedes les debe sorprender que lograron un mejor control anunciando las comidas, porque el sistema está preparado para anunciar comidas. Pero miren ustedes qué llamativo, que si bien no llegó al 70% de tiempo en rango, acá estamos hablando de 3 meses sin anunciar absolutamente ninguna comida con menos de 80 gramos de carbohidratos. Y así todos los pacientes lograron casi un 68% de tiempo en rango. Ya estarán observando dónde estuvo la diferencia. La diferencia estuvo en el porcentaje de autocorrecciones. Y ustedes ahí pueden ver cómo el porcentaje de autocorrecciones fue de casi el doble cuando no se anunciaron las comidas, porque esta insulina que no era entregada al momento de que el paciente anunciara la comida, era entregada por las autocorrecciones. Las conclusiones de este trabajo entonces fueron que, claro, que les va mejor a los pacientes cuando anuncian comidas, porque está diseñada para eso el sistema 780G, no es un sistema de asa cerrada, todavía es un sistema híbrido, pero que aquellos pacientes que no anuncian comidas, esto es seguro, los pacientes no tuvieron episodios adversos y lograron un tiempo en rango de casi el 68%. Y aquí contarles, no lo dice en la diapositiva, pero que las comidas que tenían hasta 20 gramos de carbohidratos no tuvieron diferencias significativas en relación al tiempo en rango cuando se anunciaron que cuando no se anunciaron. En este estudio hecho en adultos.
Pero sé que acá en la audiencia también hay pediatras, entonces mostrarles que hay otro trabajo que se realizó en pacientes pediátricos, adolescentes y adultos jóvenes de 7 a 21 años, también un grupo pequeñito de 14 participantes, y lo que se probó fue como desafiar el sistema, como a ver cuántos carbohidratos el sistema se la banca sin ser anunciados en este grupo de pacientes pediátricos. Entonces lo que se hizo fue dar a estos pacientes durante 12 días snacks sin anunciar, que los pacientes no tenían que anunciar, y evaluar, ellos pusieron como punto de control, como punto de que el sistema estaba funcionando correctamente, cuando no había un cambio mayor a 50 miligramos de glucosa desde la glucosa de inicio de la comida y la glucosa posterior a las 2 horas. Entonces, si no, la glucosa no se movía más de 50 miligramos sin anunciar la comida, eso quería decir que el porcentaje del promedio de tiempo en rango iba a ser mayor al 70% y que esto podía hacerse de manera segura. Los resultados de este desafío fue que los snacks que no eran anunciados, de hasta 20 gramos de carbohidratos, no produjeron un aumento en la glucosa mayor a 50 miligramos por decilitro en estos usuarios del sistema Minimed 780G, y que hasta 30 gramos de carbohidratos sin ser anunciados fueron hallados como seguros y permaneciendo en 70% del tiempo en rango promedio. Ahora, yo supongo que todos quienes tratan pacientes pediátricos se están imaginando que esto es una situación que nos puede ayudar, sobre todo con niños en el recreo. Muchas veces lo que ocurre, no sé cómo es el manejo de los colegios en Uruguay, pero en Argentina, por ejemplo, y en otros países de Latinoamérica ocurre similar. No hay como un tutor en el colegio que pueda ayudar a los niños que son más pequeños a administrarse la insulina. Entonces, hemos tenido historias, y ustedes seguramente tendrán también, de papás haciendo mamás, porque en general esto no es de feminista, pero está probado en muchos estudios que la gran carga del tratamiento se la llevan las mamás y cómo esto impacta en su vida laboral y en sus carreras profesionales. Hemos escuchado historias de mamás haciendo guardia en la puerta del colegio para el momento del recreo ingresar y poder administrar el bolo en los niños que son más pequeños y que no lo hacen de manera autónoma todavía. Entonces, el tener como este respaldo de que hasta 20 gramos de carbohidratos el sistema puede hacerse cargo, puede ser una herramienta para trabajar eh, snacks de hasta 20 gramos de carbohidratos para los recreos del colegio sin la necesidad de ser anunciados. Y aquí tengo para compartir con ustedes el caso de un paciente, un hombre de 60 años, cuyo trabajo es ser conductor de camiones, no sé si en Uruguay se dice igual, de vehículos de gran tamaño, que en el pasado, con su tratamiento previo de múltiples dosis de insulina y monitoreo glucémico, él perdió su licencia por tener hipoglucemias de manera frecuente. Cuando comienza con el monitoreo continuo de glucosa, mejoran estas hipoglucemias, él recupera su licencia, pero lo que ocurre es que empieza a tener hiperglucemias de manera continua. Porque claro, frente al miedo de la hipoglucemia y perder su trabajo nuevamente, pasa del temor a las hipoglucemias a estas glucosas altas. Entonces, esto también le generaba bastante ansiedad a la hora de colocarse insulina frente a los bolos o no. Mi pregunta para ustedes, de nuevo, a ver si están despiertos, si están ahí del otro lado, es si ustedes creen que Alberto es un buen candidato para el sistema Minimed 780G. A ver qué me cuenta, si la doctora Abreu me ayuda con el chat. O si quieren hablar, por supuesto. No hay nada escrito, pero pueden hablar, nos conocemos todos. Eso, así no se escucha solo mi voz. Algo más dinámico, claro. ¿Qué creen? Si tuvieran este paciente en el consultorio, ¿piensan que es un buen candidato para la automatización? ¿Lo dejarían con el tratamiento que está? ¿Nadie?
Sí, es un buen Un candidato. sí, un no. Sí. Si yo estaba Porque en dejando a realidad, alguien, quería decir algo. Habla, pero bueno, Flor. no, que tiene hipoglicemias, tenía hipoglicemias previamente y además conduce camiones, que justamente es una actividad de mucho riesgo para él y para el otro que está en la ruta. Y incluso acá ha habido temas con las Total. libretas profesionales por el tema de este tipo de pacientes. Entonces, bueno, sería una buena opción para además a dejar como que él se anime a poder tener valores más cercanos a lo normal por el miedo a hipoglicemia que tiene. Ay, Exacto. excelente, excelente. Exacto, porque Coincido, esos ¿no? valores, los valores altos que referís es por el miedo que tiene, ¿no? Total, claro, Entonces, al porque por saber que su va a suspender y todo eso va a ser diferente para la seguridad que le da la bomba al paciente. total, porque además acá estamos hablando no solamente de una cuestión de salud, que por supuesto que sabemos que es muy importante el control glucémico, sino también por una consecuencia laboral y social que puede tener Ujú. sus problemas de hipoglucemia. Perfecto, gracias, gracias. Pero anímense, así vamos conversando. Bueno, finalmente, perdón, se me pasó. Alberto empieza su tratamiento con 780, él trabaja con su equipo de salud, con su nutricionista y que lo que determinan fue que para comidas por debajo de 60 gramos de carbohidratos, él no era necesario que las cargara. ¿Por qué 60 gramos de carbohidratos? No es que es para todos los pacientes. Un poco basándose en el estudio de que hasta 80 gramos de carbohidratos fueron más o menos bien manejados y teniendo en cuenta cuáles eran los volúmenes de sus comidas a través de la anamnesis alimentaria. Entonces, este es el control de Alberto, lo que ven ustedes acá en 54% de tiempo en rango y sin hipoglucemia, es los primeros días de Alberto con un muy buen uso del sensor, ¿sí? Y luego vemos el segundo control, ya alcanzando un 67% de tiempo en rango. Si ustedes miran aquí, fíjense que tiene anunciadas una sola comida de promedio y tiene cargados 37 gramos de carbohidratos. Un hombre adulto no come esa cantidad de carbohidratos y tiene una sola comida cargada en estos 14 días de evaluación de esta descarga. Ahora, si nosotros vamos a mirar un poquito el detalle de los días, también podemos ver ahí, ¿sí? Dos momentos donde seguramente hay comida, aquí, por ahí, aquí, acá también, sin ninguna carga de carbohidratos, con un excelentísimo tiempo en rango. No todos los días son tan perfectos como estos dos. Hay otros días donde tenemos una mayor variabilidad glucémica, donde puede ser que Alberto coma otra cosa, coma de manera diferente, pero ustedes pueden ver acá también cómo la autobasal y las autocorrecciones están trabajando todo el tiempo. Si nosotros miramos el porcentaje de autocorrección, cuánto de su insulina a través de los bolos es de autocorrección, es el 100%, porque todo lo que está siendo administrado por los bolos está siendo administrado por el sistema. Entonces, como para concluir este primer desafío, no es que nosotros estemos alentando a que las personas con 780 no carguen sus carbohidratos, sino que sabemos que lo da todo el algoritmo, el sistema cuando los pacientes anuncian la comida, pero que frente a bolos omitidos, especialmente con comidas que no tienen una alta carga de carbohidratos, sabemos que 20 gramos son bien tolerados por el algoritmo y que comidas con carbohidratos de un tamaño mayor, quizás también haciendo una buena selección de esos carbohidratos, sumándole fibra, proteínas, logren que el paciente pueda en algunos momentos omitir los bolos de comida sin que eso genere un desastre en la glucosa y en su control. Y sí es importante remarcar que estos resultados se logran, sobre todo cuando el sistema está trabajando en plena automatización, que es, a ver si me lo ponen en el chat, cuál es la configuración óptima recomendada de objetivo de autobasal y de tiempo de insulina activa. 100, 110, 120 y duración de insulina activa 2 horas, 3 horas. A ver si hicieron los deberes Sí, después del Ahí pusieron en el comienzo. va. chat, han puesto en el Muy chat y lo bien. pusieron bien. 100 y 2 horas de insulina activa. Excelente, excelente, excelente. Ya Mati les va a contar más de esto en la próxima sesión también. Bien, vamos al segundo desafío. El segundo desafío es conteo de carbohidratos.
y este desafío de contar carbohidratos que, como decíamos, no es una ciencia exacta. Y acá también quiero pedirles su participación. Acá estamos todas personas que trabajamos mucho con diabetes, que hablamos mucho del conteo de carbohidratos. Quiero pedirles que alguno de ustedes, si quiere hablar o poner en el chat, cuántos carbohidratos tiene una manzana de un tamaño entre pequeño y mediano. Ahí veo muchos globitos moviéndose, así que buenísimo, ya están todos más animados a participar. Bueno, hay como dispar. Unos dicen 10, otros dicen 15, 20, entre 10 y 15, 15. Me encanta, Depende del me tamaño de la encanta esto. manzana. Muy bien, claro, porque acá es una foto, pero no le puse nada al lado para que ustedes la puedan comparar. Y fíjense que aún entre nosotros, personas que no, al tomar esta decisión solo estamos haciendo como un juego, una interacción, pero nuestra glucosa no depende de cuántos gramos de carbohidratos carguemos en nuestra bomba, hay disparidad. Y yo me acuerdo en el pasado, yo trabajé durante 15 años haciendo asistencia en el hospital, en Córdoba, soy cordobesa, como se habrán dado cuenta, y dando clases en la universidad, y yo era una talibana del conteo de carbohidratos. Y decíamos siempre que un conteo de carbohidratos preciso es cuando no tiene una desviación de un 20% más o un 20% menos. Y fíjense que acá nosotros con este ejercicio relativamente simple, como es una manzana, ya tenemos esa variación del 20%. Fíjense si yo ahora les pregunto cuántos gramos de carbohidratos tiene este sándwich. ¿Qué me dicen? Ahí ya lo están pensando un poquito más. ¿Son Sí, dos por ahora triángulos o más? Que no me queda claro. Vamos a contar 2 triángulos. Muy bien, Flor. 20 pusieron. ¿Todos por unanimidad? Dos pusieron 20 y la doctora Lujambio pregunta cuál es el tamaño exacto. Ah, ok, 2 triángulos. Bueno, acá ya contamos entre 30 y 35 gramos, también depende del tamaño de los triángulos. Pero fíjense cómo se va complejizando si yo le digo que hagamos el cálculo de esto. Ahí la cosa se pone mucho más difícil. Y ahí ya no sé si alguien se quiere animar a decir cuántos gramos de carbohidratos, porque en realidad ni siquiera nosotros le hicimos el cálculo a eso. ¿Por qué? Porque además estas comidas que son como de como de compartir, de probar primero un plato, después el otro. Tiene que ver con compartir la mesa, con la comensalidad. Entonces es muy difícil que en ese momento donde yo estoy disfrutando de estar con mi familia, con mis amigos, en un evento, esté además tan consciente de cuántas veces saco de esa comida y la pongo en mi plato, si la tengo que poner en mi plato o voy haciendo este cuchareo o picoteo. Entonces, el conteo de carbohidratos es desafiante y miren nosotros en este pequeño ejemplo cómo también nos costó acordar. Entonces, el 41% de las personas con diabetes tipo 1 no cuenta carbohidratos de manera correcta y no es ninguna sorpresa y sabemos que contar carbohidratos de manera errónea puede llevar a colocar una dosis de insulina de más o quedarse corto con ese cálculo y llevar después de las comidas a una hiperglucemia. Entonces, acá hablar de cómo con el sistema Minimed 780G se puede simplificar el conteo de carbohidratos. Y para esto, hace 2 años, el doctor Petrovsky publicó este estudio que después se le fue haciendo el seguimiento cada vez durante más tiempo y ahora ya tiene un seguimiento de 18 meses, donde él buscó evaluar en adolescentes, que además son una población desafiante, cómo les iba con un conteo de carbohidratos preciso. Esto fue el grupo de Flex. Y cómo les iba con un conteo de carbohidratos simplificado. ¿Sí? Entonces, para hacer este esquema de conteo simplificado, lo que ellos hicieron, ya me vuelvo al protocolo del estudio, lo que ellos hicieron fue hacerle anamnesis a sus pacientes y bajo esta fórmula que es la dosis total de carbohidratos por día, hacer por una regla, multiplicarlo por 0,6, dividirlo por 3 para una comida regular,
a esto multiplicarlo por 1.5 para una comida grande y a esto dividirlo por 0.5 para una comida chica. Entonces, para cada paciente determinaron cuál era la cantidad de una comida regular, pequeña y grande. Y el otro grupo hizo el conteo preciso. Y fíjense que de nuevo acá algo que destaca es que los pacientes estaban, estos adolescentes, con la configuración óptima recomendada, que como ustedes muy bien dijeron recién, 100 de objetivo de glucosa y 2 horas de insulina activa. Me vuelvo al anterior solo para mostrarles cuál fue el diseño del estudio, que consistió en que los pacientes estuvieran 7 días en una fase inicial, donde se hizo el entrenamiento del sistema, donde se les inició el sistema automatizado SmartGuard, y luego fueron randomizados a hacer el conteo simplificado, este conteo fijo, o a hacer el conteo preciso. Y esto lo hicieron durante 12 semanas. Después hubo una fase de continuación de 9 meses, otra de 12 y ya están publicados en un póster los resultados de 18 meses. Lo que ellos querían ver en estos 34 pacientes de entre 12 y 18 años era, de objetivo primario, cuál era la diferencia en el tiempo en rango. Y después también el tiempo por debajo del rango, la dosis diaria total, el porcentaje de autocorrecciones. ¿Cómo creen que les fue? Les fue mejor a los que contaron carbohidratos de manera precisa, que es lo que ustedes pueden ver acá en el grupo Flex, que fue el grupo de conteo preciso. Fíjense que los dos partieron igual, los dos grupos partieron con 47 y 49% de tiempo en rango. El grupo que contó de manera simplificada logró un 73.5% de tiempo en rango en métricas, cumpliendo métricas también de hipoglucemia, y los que cuentan carbohidratos de manera precisa logran hasta el 80% y más del tiempo en rango. A los 12 meses los resultados se mantienen, porque también podemos decir, acá hay un dicho que supo que en Uruguay sí es igual, escoba nueva siempre barre bien. Entonces ahí podemos decir, ah, no, recién iniciaban la terapia, estaban muy motivados, hacían todo. A los 12 meses los resultados se mantienen, 73% los que contaban simplificado, 80% los que contaban preciso. Y a los 18 meses, no lo puse acá, pero les cuento que el póster ya fue publicado y los resultados se mantienen, 73.2% los que cuentan simplificado y 80.2 los que cuentan de manera precisa. Aquí entonces tampoco hubo diferencias a los 3 meses, diferencias significativas a los 3 meses entre los que contaron de manera simplificada y el conteo preciso en hemoglobina glicosilada, y tampoco a los 12 meses. La diferencia estuvo, como ustedes ya se imaginarán, en el porcentaje de autocorrecciones, que fue el doble, estos a los 3 meses y estos a los 12 meses, fue del doble, fíjense, 27%, 29% en los que contaron de manera simplificada. Esto entonces nos lleva a pensar que, si bien el conteo de carbohidratos sigue siendo necesario, sigue contribuyendo de una manera muy importante a lograr mejores resultados del control glucémico, los sistemas automatizados de administración de insulina nos permiten contar carbohidratos con una menor precisión, aliviando un poco la carga del tratamiento, este conteo preciso que pregonábamos en el pasado para todos los pacientes, y dejar que ustedes puedan trabajar con las ganas y con las habilidades de cada paciente en aquellos que les gusta, que lo saben hacer bien y que tienen ganas de lograr un objetivo mayor, y poder estar más tranquilos y acompañar a quienes no tengan esa disposición o que no sea el momento de mejorar el conteo de carbohidratos. Entonces, adaptándolo un poco a las necesidades de cada paciente. Y acá entonces tengo un ejemplo de un paciente de 50 años, Martín, con antecedentes de deterioro cognitivo leve. Su esposa lo apoya y lo asiste en algunas cuestiones que tienen que ver con el control de la diabetes, y en el pasado él ha presentado algunos problemas con omisión de bolos de comida o con las correcciones de glucosa alta. Tengo la misma pregunta para ustedes, si piensan que es un buen candidato para 780, para la automatización. ¿Qué me dicen?
¿Vamos por 780 para él o no lo Sí, considerarían? Perfecto, Nadie vamos contesta bien. nada, pero sí, obviamente que sí. sí, yo Perfecto, dije Se que puede pero, cambiar. sí. muy bien, escuché un sí de por allá atrás. Ay, no identifiqué, Nati, fuiste, ¿no? No, Lu, acá lo que pasa es que estoy Ah, muteada porque Lu, no puedo perdón. hablar, puedo hablar poco. Pero Gracias, sí, obvio. Lucía. Gracias, gracias. Gracias por tu respuesta. Yo no veo las caritas de todos, solo dos, así que gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, este es Martín, sus primeros días en SmartGuard. Esta descarga tiene 3 días que fueron del modo manual, con 56% de tiempo en rango. Y de nuevo, ustedes pueden observar acá, ven que tenemos ahí un 20% de esta descarga en modo manual todavía, porque quiero mostrarles cómo era el inicio de él en el modo manual. Y acá tenemos de nuevo 2 comidas por día anunciadas con 46 gramos de carbohidratos, adultos, 50 años, poco probable. Entonces, miren los 2 días de modo manual de este paciente, ¿no? Ustedes pueden ver ahí las glucosas, fíjense que hay 2 cargas de carbohidratos y su porcentaje de tiempo en rango, acá fue del 4% el primer día y acá fue del 35%. Es el mismo paciente con el mismo comportamiento y fíjense cómo cambia solo con activar el modo SmartGuard. No hay ningún cambio en el comportamiento, no hay ninguna educación diferente que se haya hecho con este paciente. Solamente hay 2 comidas cargadas en estos 2 días también consecutivos, logrando un tiempo en rango un día del 70% y el otro día del 66%. Esto nos habla de que es la automatización lo que está ayudando al paciente. Acá no hay ningún cambio de conducta, ningún ajuste por parte del equipo de salud. Les puse estos 2 números en grandes porque fíjense que él, frente al miedo de olvidarse y demás, de cargar carbohidratos y con este deterioro cognitivo leve que presenta, un día cargó 10 gramos de carbohidratos y el otro día 22. Y cuando se le preguntó el por qué 22, porque 10 más o menos uno dice, bueno, cargó una cantidad segura, ¿por qué 22? Él dijo que porque 22 era el número de la camiseta de su jugador de fútbol favorito. Entonces por eso se acordaba de poner 22 y puso 22. Con el tiempo, 5 meses después, lo que se trabajó con este paciente fue también con la nutricionista el poder hacer una carga más estructurada de carbohidratos y poder identificar con él cuáles eran comidas con carbohidratos de carga pequeña y cuáles eran comidas con eh, carga mediana o grande. Entonces ahí ya se fue. Él siguió cargando 2 comidas en el día, como ustedes pueden ver acá, pero ya estructurando un poquito mejor las cantidades de carbohidratos. Y ahí podemos ver 2 periodos. Estamos viendo un periodo de 14 días y otro de 14 días, un mes, de 5 meses después de estar en el sistema automatizado, logrando las métricas de tiempo en rango sin hipoglucemia. Y nos vamos con el último desafío porque ya debe estar agarrando un poquito de hambre a todos nosotros también, hablando de las comidas, y es qué hacer con las comidas mixtas, con esas comidas complejas, ricas en grasas y proteínas. Ahí nos vamos con el último de los desafíos. Lo que ocurre acá es que históricamente hubo toda una conversación alrededor de cómo manejar estas comidas. El primer estudio que se hizo de cuál era el impacto de las grasas y de las proteínas se realizó en 1993, imagínense, cuando terminó el DSST. Ahí no había monitoreos continuos de glucosa porque los monitoreos aparecieron en los principios del 2000. Entonces lo que se les pidió a un grupo chiquito de pacientes, eran 8 pacientes bien controlados, era que comieran una comida estándar con una cantidad determinada de carbohidratos y otra comida con la misma cantidad de carbohidratos, era pizza, que tuviera un porcentaje importante de grasas y de proteínas. Y se los evalúa a lo largo de 6 horas con glucometrías capilares porque no había monitoreo continuo de glucosa. Los resultados de ese estudio mostraron que las grasas y proteínas impactan en la glucosa postprandial y que lo hacen de manera tardía, puede ser hasta 5 o 6 horas después de consumidas. Eso fue en el 93, pero desde ahí a la fecha todavía no hay un acuerdo unificado de cómo manejar las grasas y las proteínas. Y esto tiene que ver también con que después hubo algunos abordajes propuestos
que algunos de ustedes se recordarán, que eran estas Fat Protein Units, que hacían que los pacientes tenían que transformar las calorías provenientes de las grasas y las proteínas en una cantidad de insulina a colocarse, que logró un mejor control de los pacientes, pero que aumentó el porcentaje de hipoglucemias. Y después los estudios que siguieron fueron con muchas diferencias interindividuales, algunos pacientes necesitando un 15% más y otros pacientes necesitando un 125% más. Entonces es muy difícil decir qué porcentaje de insulina extra necesitan las grasas y las proteínas. ISPAD en sus recomendaciones del año pasado, propone empezar con un 15 o un 20% extra para las comidas ricas en grasas y proteínas, para el caso de niños y adolescentes, e ir titulando. Y algunos de los estudios más recientes en adultos hablan de un 30% más en estas comidas ricas en grasas y proteínas. Pero lo cierto es que si nosotros hablamos de sistemas que no son automatizados, la recomendación era además hacerlo a través de un bolo dual. Y también ahí había que decidir qué porcentaje de insulina dar en la primera parte del bolo dual y qué porcentaje de insulina dar en la segunda parte del bolo dual para que pudiera abordar esta hiperglucemia tardía que dan las grasas y las proteínas. Yo ya de solo contárselos me cansé y creo que entonces imagínense lo que puede resultar esto para los pacientes. Es muy complejo y complicado y también lleva a veces a frustraciones porque puede ser que una vez les resulte y otras veces no. Seguramente ustedes deben estar pensando pacientes y situaciones donde indicaron o el paciente también se motivó a hacerlo con algunos resultados positivos, pero en general con unos resultados muy variables. Entonces, lo que decíamos es un poco esto de que los carbohidratos suponen una curva glucémica inmediatamente después de comerlos, pero las grasas y las proteínas lo que hacen es extender esta hiperglucemia a lo largo del tiempo, entre 5 y 6 horas. La solución que el sistema 780G propone es que va a estar dando estos bolos de autocorrección más la autobasal cada 5 minutos. Entonces, esto puede eliminar la necesidad de dar este bolo dual o de hacer este split bolus, que sería dar una parte del bolo inicialmente y otra parte del bolo a la hora y media de iniciada la comida. Igualmente, y acá supongo que todos acordarán que primero el manejo de estas comidas tiene que ser con expectativas realistas. Es probable que la excursión glucémica y el tiempo en rango de ese día donde se consume pizza, que es por excelencia el tipo de comida mixta que se evalúa en los estudios, no sea el mejor. Porque además en general también cuando comemos pizza no lo comemos solo, lo comemos acompañados y siempre terminamos comiendo un poquito más. Em, y por el otro lado, no olvidar la prevalencia creciente de obesidad y enfermedades cardiovasculares en los pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, importante seguir educando que el consumo de estos alimentos debería ser esporádico, no alentarlo, sí, darle a los pacientes herramientas para que lo puedan manejar cuando lo consuman. Entonces, con el sistema 780 se hizo un estudio clínico que comparó 3 enfoques a la hora de manejar estas comidas. Y estos enfoques iban desde lo más complicado hasta lo más simple. También fue un estudio chiquito, como ustedes saben, todos los estudios que implican desafíos prandiales, donde hay que dar comidas estandarizadas y controlar el ambiente, en general son de grupos pequeños, fueron pacientes adultos, y lo que se hizo fue evaluar el manejo de diferentes estrategias frente a estas comidas mixtas, ricas en carbohidratos, grasas y proteínas. Los 3 abordajes que se plantearon fue, el abordaje como más complicado era salirse a modo manual y en modo manual contar los carbohidratos, contar las grasas y proteínas, determinar un porcentaje por las grasas y proteínas y administrar un bolo dual. El segundo abordaje planteado fue quedarse en SmartGARD y hacer un conteo preciso sin sumar por grasas y proteínas y administrar el bolo en un bolo único. Y el tercer abordaje, un abordaje más simplificado con un bolo predefinido para ese tipo de comidas, también en SmartGARD. Les cuento entonces cómo les fue a los pacientes. Acá ven el primer abordaje, salirse a modo manual, contar y hacer todos los cálculos del bolo dual.
en SmartGuard con un conteo preciso y en SmartGuard con un bolo simplificado. Entonces, si nosotros miramos acá, lo que podemos ver es que el promedio de glucosa fue similar. No hubo diferencias significativas entre los tres abordajes en ninguna de las medidas. Lo que nosotros podemos ver acá es que el porcentaje en tiempo en rango fue mayor en los que se quedaron en SmartGuard contando carbohidratos, pero miren que tanto salirse a modo manual y hacer todos esos cálculos complejos como quedarse en SmartGuard en un bolo simplificado logró los mismos resultados. Y sí, quienes se salieron al modo manual tuvieron un porcentaje de hipoglucemias mayor. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. Salirse a modo manual no tiene la protección de que Autobasal se pueda retirar cuando lo necesita, de que aparezcan las autocorrecciones y otro factor extra que es acordarse de volverse a modo SmartGuard una vez terminaron las 5 horas o 6 del impacto de la comida. Entonces, frente a la carga que implicaría salirse a modo manual y hacer este cálculo complejo, finalmente, por un resultado clínico que es marginal y que estadísticamente no es significativo, nos lleva a pensar que un abordaje en modo SmartGuard, ya sea contando solamente carbohidratos o haciendo un bolo predefinido, puede ser una mejor opción para los pacientes. Un poco es lo que decían estas bolitas, y que entonces si nosotros ponemos en la balanza la enorme diferencia en la habilidad y en el esfuerzo, pensando en contar carbohidratos, decidir qué porcentaje extra sumar, cómo dividir el bolo, en cuánto tiempo extenderlo, es mucho trabajo para lo que ganamos en términos de tiempo en rango. Les voy a mostrar, esta es la última parte del desafío, ya vamos a las conclusiones, cómo fue un minuto a minuto de un paciente mirando la pantalla de su bomba, de su aplicación de Minimed Mobile, pidiendo pizza. Yo les voy a spoilear aquí que el paciente que hizo este desafío es Matías Castro, el próximo invitado del siguiente webinar. Matías, además de ser nuestro Medical Affairs, nuestra persona de Medical Affairs, vive con diabetes tipo 1 y es mi persona de los desafíos personales, de los desafíos nutricionales. Cada vez que yo quiero probar una comida con 780, le pido, Mati, ¿puedes comer sushi? Mati, ¿puedes comer pizza? Y registrar cómo nos va. Entonces, por eso ustedes ven ahí que la pizza está pesada, no porque él pese la pizza, solamente para que ustedes puedan tener la referencia. Y ahí vemos que a las 14 horas pidió la pizza llega, Matías vive en Chile, es una pizza de una pizzería que le encanta, que ustedes pueden ver que es ahí como rellena. En Argentina le decimos calzone, no sé cómo le dicen en Uruguay, y decidió comerse la mitad. Entonces, esta es la pantalla de su aplicación Minimed Mobile en el teléfono y nosotros podemos ver aquí, corro de nuevo nuestras caritas, cómo a las 14:35 inicia la comida cargando 60 gramos de carbohidratos. Lo que ustedes pueden ver aquí es que el sistema venía administrando Autobasal para controlar esta curva de glucosa que venía con un cierto ascenso. Entonces, ahí a las 14:35 tenemos el inicio de la comida y cuando miramos a las 15:35, una hora después de la administración de este bolo, que fue, como ustedes ven aquí, este frasquito de insulina, la glucosa empezaba a bajar, ¿no? Y ahí con Mati lo que decíamos era, bueno, pero vamos a ver qué pasa cuando se empieza a absorber la grasa, porque la grasa se va a empezar a absorber después. Entonces vemos cómo a las 16:30, 2 horas después del inicio de la comida, la glucosa empieza a subir. ¿Sí? Empieza a subir, aparece Autobasal, aparecen algunas autocorrecciones aquí, Autobasal también, y este era yo mirándolo desde la aplicación del cuidador eh, para ver cómo le estaba yendo, y fíjense ustedes que la glucosa seguía subiendo. La glucosa seguía subiendo a pesar de Autobasal y de las autocorrecciones. Aquí 3 horas después de iniciada la comida. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué harían si estuvieran en esta situación? Ahí para que o abran el micrófono o nos dejen en los mensajes en el chat. Pasaron 3 horas de la comida, la glucosa siguió subiendo, hay autobasal, hay autocorrecciones. ¿Qué harían? ¿Nada? ¿Algo? Pasar a manual, ponen acá bolo dual, nada.
otros ponen indicar otro bolo, esperar, hay todas las Ujú, opciones. Dividir todas el las bolo. opciones. Buenísimo. En realidad acá no hay una pregunta, no hay una respuesta totalmente correcta, porque por supuesto que esto es individualizado. Lo que yo sí les diría, que descarten la opción de volver al modo manual. Un poco por lo que vimos, en modo manual no está toda la protección del algoritmo. El paciente después se va a tener que acordar de volver a modo SmartGuard y en modo manual no nos iba bien con estas comidas de manera consistente. Entonces, la recomendación sería, en primer lugar, quedarse en modo SmartGuard y yo le voy a mostrar lo que hizo Matías, que es nuestro paciente a propósito de un caso que es este caso. Lo que dijeron algunos de ustedes, me encantó el nada y me encantó el esperar, porque yo creo que lo más difícil muchas veces en estas situaciones es esperar, tener la tranquilidad para esperar. Y lo cierto es que en este caso la recomendación sería no hacer nada. Matías no hizo nada. Las autocorrecciones entregaron lo que tenían que entregar, Autovasal entregó lo que tenía que entregar y fíjense que acá de nuevo la glucosa empieza a entrar a rango nuevamente. Y si nosotros miramos un poquito más adelante todavía, la autovasal desapareció, las autocorrecciones desaparecieron, la glucosa entró de nuevo a rango y Mati se iba a entrenar, así que acá volvió a hacer otra comida, ¿sí? Y cargó los carbohidratos y se administró la insulina. Como es muy buen paciente, a veces, pero no le cuenten que les conté esto, colocó su objetivo temporal para ir a hacer la actividad física. Ustedes pueden ver acá en esto que tenemos más apretadito en casi 5 horas, cómo fue todo el proceso del aumento inicial en la curva de glucosa por los carbohidratos, cómo después los carbohidratos se absorbieron y la glucosa bajó, y cómo empezó a subir la glucosa por las grasas y las proteínas, y cómo el sistema lo manejó con autocorrecciones y autobasal. Ahí Mati se fue a hacer la actividad física y después de 1 hora de entrenamiento, fíjense que ahí ya el temp target del objetivo temporal ya ha pasado 1 hora, su glucosa estuvo controlada. Entonces, un poco el mensaje final de este sistema es tratar de mantenerlo simple, porque cuando queremos complejizar, no ganamos mucho desde lo clínico y sí sumamos mucha carga al tratamiento y confusiones al algoritmo para después seguir actuando. Entonces, como mensajes finales, nosotros pudimos navegar cómo el sistema de manera segura maneja este desafío de no anunciar las comidas, aunque sabemos que les va mejor a los pacientes cuando anuncian, pero no estamos tan lejos del objetivo glucémico cuando no se anunciaron estas comidas de hasta 80 gramos de carbohidratos. Vimos cómo el sistema 780 a través de sus autocorrecciones nos permite minimizar el impacto en la glucosa de estas comidas complejas, ricas en hidratos, grasas y proteínas, y también cómo puede ayudar a poder individualizar un abordaje en el conteo de carbohidratos desde un conteo simplificado a un conteo preciso según los diferentes perfiles de paciente. De esta manera, entonces, el poder que el sistema Minimed 780G entre esta flexibilidad, o en inglés se usa un poco este término de este perdón o de este permiso, de este habilitar en situaciones como bolos colocados de manera tardía o bolos omitidos, el manejo de otros macronutrientes y el conteo de carbohidratos, permite con esta ayuda del sistema a que el paciente pueda disminuir el estrés. Así empezábamos esta charla hablando del estrés alrededor del manejo de la diabetes, prevenir potenciales trastornos de la alimentación que nosotros sabemos que son mucho más frecuentes que en la población general en las personas que viven con diabetes tipo 1, y que las personas con diabetes tipo 1 también puedan seguir otras recomendaciones nutricionales. Cuando solo podíamos enfocarnos en el conteo de carbohidratos, nos costaba cuando los pacientes nos decían, me gustaría seguir una dieta ovo-lacto-vegetariana o me gustaría, no sé, hacer ventanas de restricción. No estoy diciendo que enviemos a los pacientes a hacer esto, pero muchas veces no podíamos atender estas necesidades de seguir un patrón alimentario por tener el foco 100% puesto en el conteo y en el control glucémico. Y hoy esta disminución de la carga en el tratamiento nos permite todo eso disminuyendo esto que está en las manos del paciente, que es abordar todos estos desafíos que tiene vivir con diabetes
tipo 1. Muchísimas gracias por su atención y me quedo por aquí para ver si tienen alguna consulta, Sí, comentario. André, antes que nada te quería hacer un comentario que puso Silvana acá en el Ay, chat, por favor, gracias. que con respecto al último caso, que el de Matías cuando la ingesta de Sí, la pizza, y ella dice que introdujo justo ejercicio, que fue hacer ejercicio, que justamente influye muchísimo, y que tal vez tendríamos que ver el caso sin el ejercicio a ver cómo terminaría, ¿no? sí, perfecto. Ahí ya habían pasado 3 horas, sí, ya habían pasado 4 horas desde el inicio de la comida, pero es un buen punto. También tengo un caso de Matías sin ejercicio después del consumo de la pizza. Pero sí, definitivamente que el ejercicio es un factor que va a influir en la absorción y la utilización de la glucosa. Eh, Mi invitación y un poco de la experiencia que hemos visto en los pacientes con 780 es que primero tratar de que las porciones de estos alimentos ricos en grasas y proteínas no sean gigantes, porque a mayor cantidad de carbohidratos, a mayor cantidad de nutrientes, Ujú. más difícil va a ser el control de la curva de glucosa y observar. Mi invitación sería a que la primera vez que un paciente con 780 consume este tipo de alimentos, sí que pueda estar más atento y que pueda observar cómo le va y recién ahí que puedan trabajar con ustedes si es necesario hacer, por ejemplo, un split bolus. Y yo les diré que la última recomendación sería irse a modo manual porque no hemos visto ningún beneficio en relación al tiempo en rango, pero sí un aumento en el tiempo en hipoglucemia y en la carga de tomar todas estas decisiones y acordarse de hacerlo. Yo quería hacer dos Una, sí, apreciaciones. Con Por respecto favor. a no anunciar el bolo que estuvimos hablando hoy, en realidad nuestras manos derechas, que son las chicas de Arcos, Tati, Vale y Ani, nos han explicado eso y lo sabemos perfectamente, pero me parece también un arma de doble filo para explicarles hacia los pacientes. Me parece que es algo que tenemos que tener bajo la manga, saber que el conteo lo tienen que hacer muy bien y siempre que puedan adherir al tratamiento va a ser mejor, sabiendo nosotros que tenemos de backup el sistema 780 que aunque ellos no anuncien, que va igual a estar actuando, pero me parece que es una información que está buena, pero que no tiene que ser muy difundida, por lo menos hasta que el paciente tenga un buen uso de su bomba. Y después lo otro, lo que decían de los snacks, me parece que está muy bueno. Nosotros ya esto lo manejamos, inclusive cuando el paciente no usa bomba y está con múltiples dosis de insulina, para eso mismo que tú decías del colegio, del liceo, o mismo en un trabajo que no pueden estar Total, dándose la insulina o haciendo la carga del bolo, está. En realidad, estar calculando con la nutricionista o que les enseño, que les dé distintos tips para que puedan hacer las ingestas o las meriendas o lo que sea chiquitito, que no hayan grandes cambios. En el caso que tengan la bomba, sabemos que van a andar bien y no va a haber problema. Y después lo otro que dijiste a lo último, que yo en mi experiencia, sí, cuando ellos comen pizza o que tengo varios adolescentes, o van a un cumpleaños de 15 o algunas ingestas que van a ser un poco más prolongadas, yo sigo usando el bolo aunque sea que estemos en el modo automático, les digo a veces que hagan como una división del bolo o el split, como tú decías ahora, y nos ha dado bastante resultado. Por supuesto que es como todo en diabetes y en todas las patologías, es individualizado, pero me parece que total. es una herramienta que la tenemos que tener a mano porque los ayuda muchas veces, sobre todo en ese tipo de ingestas. Sí, Eli, dos comentarios a tu primer comentario, totalmente de acuerdo, y por eso yo decía, el sistema 780 está preparado para anunciar comidas. Y por eso nosotros no vamos a promover que los pacientes no carguen los bolos, sino el poder quizás pensar en pacientes que antes no pensábamos con las otras Ujú. tecnologías, porque decíamos, no, si ni siquiera carga los carbohidratos, no le voy a indicar un Cierto. sistema automatizado, pero estaba con un 20% de tiempo en rango, y vos decís, ¿cómo logro que este paciente no se complique en 2 años? Entonces, Ujú. totalmente de acuerdo con vos en que la educación sigue siendo importante y que los resultados son muchísimo mejores cuando el sistema se usa con la ayuda del anuncio y del conteo. Totalmente de acuerdo. Y lo que vos decías de los cumpleaños de 15, totalmente es una herramienta, cumpleaños de 15 o no sé, o casamientos o fiestas donde la ingesta se alarga, no es un momento de 15 minutos o de Ujú. 30 minutos, sino que se hace a lo largo de las horas. Ahí sí, solamente sumarle la recomendación de que puedan ver cuánta insulina a bordo tienen de esos bolos de autocorrección para quizás ir cargando en función de lo que vayan necesitando, pero definitivamente que es una herramienta que ayuda en esas situaciones y mucho. Comparto. Y gracias por tus comentarios. así que en primera instancia, en esos pacientes que comen alimento rico en grasa y proteína, primero probar
que solo dándose el primer bolo, ver la respuesta que tienen, y entonces en caso de que veamos que o la carga es grande o que la respuesta no es buena, ahí recién sugerirles si es necesario agregar una segunda parte que va a ser ensayo y error, pero que prueben. Sí, exacto, exacto. Y esta recomendación cambió un poco de 670 a 780. En 670 se decía de primera instancia como dividir el bolo, ¿no? Y cargar la mitad supongamos que la porción de lo que se va a comer de pizza tenía 60 gramos de carbohidratos, cargar 30 antes de la comida, 30 gramos de carbohidratos y los otros 30 gramos a la hora, hora y media. Con 780, al tener las autocorrecciones, ya va a haber una insulina extra que va a estar administrando el sistema por ese pico de la glucosa que producen las grasas y las proteínas. Entonces, si con eso no es suficiente, sí hacer una división del bolo cargando mitad de los carbohidratos antes o 60% de los carbohidratos antes y 40 después, un poco como vos decías, ensayo y error viendo la respuesta de cada paciente. Porque Pero quizás lo que cargando, ahí va, nosotros como que cuando la indicación es múltiples dosis de insulina, les decíamos todos los carbohidratos al principio y después un Ujú. 30% después. Acá estabas hablando que son los carbohidratos, es decir, no más que, Originales. que los carbohidratos originales divididos. Exacto, exacto. Y eso tiene que ver de nuevo con lo que hablábamos de las autocorrecciones. En un sistema que no es automatizado o en MDI, nosotros sabemos que si hacemos el cálculo, no sé, tiene un ratio de 10, la porción de pizza tenía 60, son 6 unidades de insulina, sabemos que nos vamos a quedar cortos, porque no va a ingresar insulina desde ningún otro sitio. Con la automatización ya hay insulina que va a ser entregada por el sistema. Entonces, el sumar carbohidratos extra de primera instancia puede llevar después a una hipoglucemia. Entonces, la recomendación sería como ir escalando en niveles de complejidad según cómo vaya resultando a cada paciente, desde lo más simple y más conservador hasta ver su respuesta y dividir el bolo por los carbohidratos primero y si todavía no funciona, sumar un 10%, un 20% por el efecto de grasas y proteínas, pero es poco probable que lo necesiten porque ya va a haber mucha entrega de insulina de autocorrecciones. Perfecto, clarísimo, bárbaro. Excelente. Hola Tati, vale, que no las había visto antes. ¿Alguna otra ¿Cómo están? pregunta que tengan? Pueden hacerlas por el chat si no quieren hablar. Sí, y también decirles que, bueno, que por supuesto que se quedan con nuestros contactos, que lo que necesiten, bueno, también las tienen ahí a Vale, a Tatiana, Male, que ahora también está cerca de todos ustedes. Eh, Seguimos disponible para lo que necesiten. Va a quedar grabada la charla, después vemos si la subiremos en YouTube, en el canal nuestro, después se va a ver, pero nada, si no hay más preguntas, capaz que vamos cerrando y agradecerles la presencia. No sé si Andrea, que es la presidenta de nuestra sociedad, quiere decir algo. ¿André? Hay Bueno, una quiero tocaya. agregar, sí, muchas gracias Andrea, muchas gracias a Medtronic por este ciclo de charlas. Por supuesto agradecer a la iniciativa del Comité de Diabetes 1 que están siempre trabajando y con mucho entusiasmo, y a toda la gente que se ha unido, que realmente es un éxito. Creo que los siguientes talleres van a ser igual, con la misma participación, súper claro. Y nada, ahora a seguir trabajando cada vez más estimulados. Felicitaciones. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria y la invitación y por dejarnos estar un ratito cerca de Uruguay, por ahora de manera virtual. Esperemos dentro de no mucho tiempo también poder cruzar el río y estar allá de manera presencial. Bueno, entonces, muchas gracias Andrea, muchas gracias a las chicas, las tres chicas nuestras, Tati, Vale y Ani, y a Amale. Y bueno, los esperamos para la próxima charla, después anunciamos en el grupo cuándo va a ser la próxima y bueno, buenas noches a todos.